Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio una vez más de nuestro espacio en redes sociales, Estudio 1986. Estamos hablando de una temática que es entre peones y visajes, donde el Estado ve a los ciudadanos como peones que pueden mover a punta de lo que se conoce como visajes o jugadas de encantamiento para mover a la gente y hacerle creer muchas cosas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Luis Miguel López, representante a la Cámara, un hombre que está dando una batalla en el Congreso de la República, que es papá, que es empresario, es negociador internacional y decidió aceptarnos hoy la invitación para hablar de Colombia, para hablar de la batalla cultural, para hablar de todo lo que está enfrentando nuestra nación y nuestra sociedad. Luis Miguel, gracias por la invitación, gracias por la invitación y por estar aquí. Víctor, un saludo especial a todos los que se van conectando, a los que verán este video en diferido. Agradecerte por esta invitación. Es una alegría, hombre, compartir, hablar del país, además de banderas también que nos unen profundamente. La verdad es que, bueno, aquí vamos, con la ayuda de Dios. Pido disculpas, hombre, que justamente quería llegar a la casita, no logré, entonces aquí estoy un cafecito, por si de pronto hay alguna bulla o algo. Bueno, todo, aquí tengo el micrófono, esperamos que todo salga bien. Ok, no, no hay problema. Sabemos que estás en la calle trabajando, haciendo la tarea y bueno, empecemos por el principio. ¿Quién es Luis Miguel López? Bueno, lo primero, tengo que decir que el mayor título que pudiera tener es que, así ve, entonces, escucharon los perritos. Eh, Primer título más importante, yo creo que pues Dios me ha regalado la gracia hace un buen tiempo de ser misionero, de servirle a Dios en mi comunidad, la comunidad pues católica, pero yo creo que eso es lo más lindo, o sea, poder conocer al Señor y trabajar para Él. Lo segundo, papá, esposo. Bueno, primero esposo, porque si no tuviera mi amada esposa, María Alejandra, pues no tuviera esa gracia tan grande de ser papá de 5 hijos. Tenemos uno en el cielo, 3 niñas, la mayor tiene 5 años, Elena, María 4 años, Belén 2 años. Ahí perdimos pues en el intermedio, en el cuarto, a nuestro bebé que está en el cielo intercediendo por nosotros. Y bueno, de último está José Miguel, que tiene 6 meses, llegó el niño. Y bueno, y también con ganas de más. Nos encanta la familia, pues amo la familia. La verdad es que todos los días le pido a Dios que me ayude a ser un buen esposo y un buen padre. Porque Ahora, creo que ahora usted me va a decir que su personaje favorito es Falcao. por ahí me dijeron, usted el Falcao de una vez me estaban molestando. El Falcao de la política, ¿o qué? Que tiene todos los hijos. Eh, bueno, también, pues la verdad es que soy negociador internacional. Mi familia pues ahí ha sido empresaria y bueno, nos gusta ese espacio, de hecho pues muy chévere, la verdad es que en la formación que he tenido en Dios, más diría yo, esa formación digamos de administración de empresas, de una familia comerciante, todo, siempre el Señor ahí como fue poniendo en el corazón como el trabajo por el bien común desde donde uno esté, y sobre todo sí que en la empresa le puede hacer también y trabajar mucho el bien común, entonces a través de la generación de empleo, pero también a través de un buen ambiente laboral, de saber que la persona está en el centro, en una empresa y no, digamos, estamos en función de la riqueza per se. Obviamente necesitamos, pues hay que, buscamos el progreso, pero obviamente también con la persona en el centro. Entonces, bueno, ahí he tenido la oportunidad de liderar empresas, pues de acompañar la familia, de tener una experiencia. De hecho, actualmente estoy haciendo una maestría en administración, un MBA. Eh, Aquí pues soy nacido en Medellín, y aquí estoy estudiando, he estudiado pues toda mi vida, nací en la Comuna 13, Víctor, en un barrio que se llama La Pradera, ahí cerquita de la Floresta, en la Santa Lucía, ahí estudié, ahí crecí, y bueno, feliz de aquí de ser de esta tierra, por allá a veces se me siente mucho el paisa. Ese soy yo y ahora representante a la Cámara, Víctor, llevamos 3 años en el Congreso, nunca había pensado estar en política, un día el Señor nos puso en el corazón lanzarnos, y bueno, Él hizo su milagro. Llevamos 3 años sin casas políticas, sin padrinos políticos, simplemente con tres banderas, la vida, la familia y el trabajo. Y Dios respaldó porque en medio de mi vida también, aparte de ser misionero hace 18 años,
Eh, digamos que he tenido un activismo pro vida, eh, pues en marchas, en fundaciones, organizaciones pro vida, eh, defensa de la vida y la familia, y ha sido mi formación. Y con todos los amigos siempre pensábamos qué vamos a hacer si no nos metemos allá, si no estamos allá, pero nunca pensé que era yo el que iba a llegar allá. Y Dios, pues una cosa son los planes de uno, otras cosas son los de Dios. Entonces, Víctor, encantado. Ese soy yo, no sé, hermano, ¿qué más me faltó? No, una presentación muy amplia. ¿Hincha nacional o de Medellín? Hermano, del verde, del verde. Muy bien, muy bien. Ahí sí lo... Justamente, justamente, un poquito preocupado porque ya viene el partido, no mentira. Muy bien, ahí te vi bien. Bueno, eh, hablemos de Colombia. ¿Cómo describes el momento político de Colombia hoy, Luis Miguel? Tú que estás allá en la casa de la democracia. Víctor, te cuento, hermano, es un momento muy difícil porque, de hecho, pues, imagínate, llegamos por primera vez al mundo político en el Congreso de la República, con mi hermano Mauricio, o sea, que está en el Senado, y hubo un equipo más que está detrás, Unión Familia, eh, y llegamos en el momento más difícil de la historia de Colombia, el primer gobierno de izquierda, en el Congreso con más número de curules progresistas, es decir, contrarias a nuestras banderas. Eh, entonces ese fue lo que nos encontramos, una realidad donde efectivamente, pues uno, cuando va creciendo en principios, en virtudes, en valores, uno entiende, hermano, que son ideas que en el fondo sabemos la batalla que vivimos, que es ante todo espiritual. Y claramente ante eso sabíamos para dónde íbamos, aunque muchos no lo veían, nosotros ya veníamos estudiando todos estos fenómenos a nivel internacional y obviamente es un copiar y pegar. Y definitivamente, pues eso es lo que vivimos en el Congreso, hemos vivido en el Congreso y en el país. Eh, con una, diríamos, con un milagro más bien del cielo, que yo lo veo así, Víctor. Logramos que este gobierno y todos sus ministros sacaran las cartas a tiempo, porque normalmente lo que hacen es ir muy despacio para luego instaurar pues ya al final todo su eje de poder alrededor del socialismo del siglo XXI, del comunismo, etcétera. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy. Y cuando enfrentamos eso es unas ideas ateas contrarias a Dios versus pues los que creemos en Dios. Unas ideas contrarias a la institución de la familia, porque la familia no ayuda, es decir, a ese proyecto político, porque en la familia hay autoridad, porque en la familia hay orden, porque en la familia hay valores, hay fe, hay principios, y claramente entonces contrario a la familia, un proyecto político contrario a la vida. Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y ciertamente pues todo lo que implique pérdida de valores, de principios, pues claramente ahí están. Y ese es el activismo que hemos visto, pero sumado a eso, a un proyecto político, claro, en ese sentido, pues también está permeado por la corrupción. Se vendieron como el cambio, pero ¿cuál cambio? Realmente, Víctor, y ciertamente permeada la corrupción de los politiqueros de toda la vida. Eh, y bueno, esa es la combinación que tenemos hoy. Y yo creo que pues con un trabajo en el Congreso, con lo que no hemos logrado, o lo que hemos visto, muy difícil nos ha tocado, pero ciertamente creo que hoy las cartas están jugadas. Y esto es, estamos del lado del bien o del mal. Es decir, no quiero hablar de personas en concreto, porque uno no ataca a las personas, pero sí tenemos que estar claros de qué lado estamos. Y lastimosamente el mundo político, Víctor, es muy complejo, es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque a ti te venden humo. Ayer teníamos un debate sobre el tema de la niñez, de los bombardeos, de los niños que están muriendo en combates, pero también en la violencia que cada día crece. Yo les decía, aquí no hemos tenido sino discursos de paz vacíos. Es decir, no hay verdadera paz, no hay discursos reales, porque al final lo que nos venden es humo para llegar a un puesto de poder, instaurar, digamos, un proyecto político, pero para intereses propios particulares y no buscando el bien común. Y obviamente proyectos políticos también errados que llevan pues, al abismo a los países. Ciertamente es lo que hemos visto. Y es una combinación de muchas cosas y además también es una realidad de Colombia que nos falta a todos formarnos, entender esto mejor. Entonces, bueno, esa es la realidad que vivimos hoy. Esa es la batalla, una batalla espiritual, una batalla entre el bien y el mal, una batalla
entre Dios y los que no están con Dios, una batalla los que están con la familia y los que no están. Y en esos términos, pues también los que están por el progreso y los que no, los que tienen una visión de defender la propiedad privada porque eso ha generado progreso y los que no. Ahora bien, nosotros desde lo que inclusive comenzaba así, propiedad sí, pero propiedad privada sí, pero con función social. Sabemos que la riqueza tiene que estar en función de los demás, de la persona, no de la riqueza en sí misma y de los intereses personales. Entonces, bueno, Víctor, ahí tenemos un reto muy grande del país que hoy tenemos y yo creo que cada vez tenemos que tomar conciencia aún más, tenemos que, un principio clave de la participación, involucrarnos. Miren, yo también tengo que decir una cosa, la política es lo más imperfecto que pueda haber, porque el ser humano es imperfecto, pero entonces, si el ser humano es imperfecto, entonces no nos deberíamos meter en ningún lado. No nos metamos en el mundo de la empresa porque hay corrupción en la empresa, no nos metamos en el mundo de la educación porque hay corrupción en la educación, no nos metamos en el mundo, no sé, pues en todo hay corrupción, ciertamente, en todo hay corrupción, pero necesitamos la participación para acabar con la corrupción, con lo malo, y este espacio sí que necesita eso, y necesita de mucho discernimiento, de pedirle a Dios también, y de ser muy consciente, y de estudiar y de investigar. Entonces, bueno, esa es un poco la situación que vivimos y tenemos un 2026 que nos espera una batalla muy grande. Tenemos un país, tú lo decías ahora, que está, o un momento de Colombia donde o estamos a favor o en contra. No hay puntos medios. Esa es una batalla espiritual, moral, ética, cultural, porque nos han conquistado la cultura. Mientras Agustín Laje, que tú lo conoces muy bien, dice que mientras los que se hacían llamar de derecha contaban números, la izquierda contaba cuentos. Y los cuentos son más atractivos que los números. Eso es claro. Afortunadamente, yo lo veo así, afortunadamente a Colombia todo nos llega tarde, incluso el socialismo del siglo XXI, afortunadamente. Desde el poder, porque ellos fueron muy inteligentes y fueron permeando todas las áreas de la sociedad. Fueron permeando la educación con ese adefesio llamado FECODE, fueron permeando, e incluso las fuerzas militares han ido permeando el Congreso desde hace muchos años. Alguien decía hoy, no, es que el gobierno, el modelo de gobierno, para no atacar personas, sino ideas, que creo que es el centro, el modelo de gobierno que hoy tenemos, se viene enclaustrando desde la Constitución del 91. Entonces, la izquierda ha sido muy inteligente, la izquierda socialista, en ir coaptando los espacios de la sociedad. El estallido social no fue de la nada. Y tú lo decías ahorita, esto es un tema de quienes estamos a favor de la vida o en contra de ella, de quienes estamos a favor de la familia, y hoy la familia es la institución más atacada en nuestra sociedad moderna. Y tú lo decías muy bien, Luis Miguel, en la familia se enseñan principios, valores, trabajo, disciplina, que son los pilares fundamentales de una sociedad. En la familia se genera economía, es la primera esfera de la sociedad. Primero existió familia, luego existió Estado. Y hoy nos están cambiando. Hoy el Estado nos quiere decir cómo diseñar nuestras familias. Hoy hablar de matrimonio entre un hombre y una mujer se volvió una revolución, pero decir que alguien se puede casar con una vaca, con un árbol, es modernismo, es desarrollo. Entonces tenemos un mundo al revés, y quienes profesamos la fe y creemos en Dios, quienes profesamos la fe cristiana y vivimos bajo la cosmovisión cristiana, sabemos que hay un orden para las cosas y que Dios estableció unas esferas de autoridad, las cuales son las que rigen el mundo actual. Los países desarrollados fueron aquellos que adoptaron los principios instaurados en la Biblia: el libre mercado, la familia como eje de la sociedad, la propiedad privada como generadora de desarrollo, Dios como centro y principal autoridad. Pero hoy nuestra realidad, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, nos está enseñando todo lo contrario. Y es una batalla cultural muy fuerte. Ustedes la están librando en el Congreso. Y bueno, ser hoy padre y tener hijo hoy es el peor atentado que se puede hacer contra la sociedad, dicen los progresistas que no quieren tener hijos. No sé si viste una entrevista que dio hace unos días el exdirector de la DIAN, del DANE, perdón. Él lo decía en unas palabras muy castizas, quizás sus palabras no fueron las más bonitas, decoradas, pero él decía la realidad. O sea, en unos años no vamos a tener cómo sostener un sistema pensional que es piramidal. Y él decía, en Colombia las mujeres no quieren parir.
quizás la palabra, el término parir generó escozor y todo, pero es una por debajo del 2% y las métricas dicen que para que una sociedad no envejezca, las tasas de natalidad deben de estar por encima del 2.5. Tú estás cumpliendo la tarea cabalmente, pero ¿qué mensaje tienes tú para esta sociedad, para nuestra generación, para la tuya, para la mía, que no quieren tener hijos? ¿Cuál es el riesgo desde el Estado? ¿Cómo se ve en riesgo el Estado y la sociedad si nosotros no tenemos hijos? Yo creo que esto se resume, Víctor, leía yo un trino la semana pasada de Rafael Nieto, si no estoy mal, no, Rafael, no recuerdo exactamente el nombre, sé que es escritor, bueno, un hombre muy bien formado en Colombia, y hacía una reflexión después de muchos, ya un hombre adulto, y con un vacío bien grande en su corazón, y decía, el mundo me vendió que los hijos eran, digamos, una carga, que los hijos te quitaban libertad, que con hijos no podías viajar, que con hijos no te podías dar gustos, y hacía una reflexión muy interesante. Él decía, llegando al final de mi vida me doy cuenta que todo eso fue una mentira y una basura. Y yo creo que hablarle sobre todo a los jóvenes hoy es una mentira definitivamente. Los hijos son una bendición, son el mayor regalo. Claro que exigen un esfuerzo, claro que exigen disciplina, claro que exigen responsabilidad, pero mi suegro dice, un hijo es una vida más que uno vive. Uno tiene la propia, la de su esposa, pues digamos, pero un hijo es una vida más que uno vive. Entonces, cada hijo es una vida más que uno vive. Entonces, súmele vidas. Y eso te da alegrías, te da tristezas, te da esfuerzos. Y esa es la vida y esa es la alegría de la vida. Justamente esta semana, hace 2 semanas, celebrábamos los 150 años de Medellín. Estábamos en un evento de la alcaldía con el alcalde, con el gobernador, y estaban mis hijas allí. Me fui con mis 3 niñas, mi esposa estaba en un retiro y estaba con el chiquito porque está pues todavía de brazos. Yo me voy con las 3 niñas. Ah, no, ese fue el show. Se robaron el show mis 3 niñas y todo el mundo déjelas caminar. O sea, la vida es esperanza. Yo he ido a sepelios con mis hijos chiquitos y lo único que hacen dar es esperanza en medio de también, no dice, es que la muerte es lo que... Eso es la vida, eso es un bebé. Y yo no entiendo hoy cómo, por ejemplo, eh, todavía se puede promover el aborto. Y eso, esas políticas, esa cultura de la muerte que ha llegado, o más bien anticultura de la muerte, porque no debería ser cultura, cultura de decir las cosas buenas, pues la verdad es que lo que han traído es mucho dolor a las madres después con trauma posaborto, pero también luego vidas vacías porque eh, lastimosamente luego lo que contaba esa historia, también eh, quizás hermanitos solos, Víctor, sin redes de apoyo. La familia es una red de apoyo maravillosa, los hermanos son lo mejor que hay. A ver, esto lo hablo, pero también la vida es una bendición. No necesariamente es un milagro. No todas las familias, pues Dios no les da ese milagro de tener hijos, la verdad. Pero ante eso existe la adopción, que debe ser promovida y bien llevada, espectacular, porque Dios también pues le ha regalado y pues lastimosamente resolver los problemas de la sociedad, pues será muy difícil, tenemos que buscar eso, pero también hay padres entonces que no pueden y que pueden adoptar, por ejemplo. Pero en el marco de que es un milagro y los que pueden y los que tienen esa bendición, los que no tienen no es que sea una maldición, para nada. De hecho, pues es la voluntad de Dios. Y yo le agradezco por cada hijo que tengo. Pero ciertamente yo creo que ese es el debate, Víctor, que vivimos. Desde el Congreso entendemos eso y que los hijos son vida, los hijos son la esperanza de un país. Y Oviedo, que habla de esto, pero cuando él ha promovido es todo lo contrario. Él a través de políticas de ideología de género, políticas inclusive desde el DANE y promovidas en el Consejo de Bogotá y en todos sus discursos, de hecho promueve todo lo contrario a la familia. Y este año tuvimos una convención espectacular pro vida en el Congreso de la República. Yo soy el coordinador y lidero la bancada pro vida en la Cámara de Representantes, en el Congreso de la República. Somos más de 60 congresistas, por gracia de Dios, ahí trabajando la vida, la familia. Tuvimos una tendencia espectacular y decíamos, salva a Colombia, ten hijos. Salva a Colombia, ten hijos. Fue tendencia en Twitter 3 días.
y dio para todos los comentarios. Y entonces había gente que decía, yo quiero tener hijos y me parece que son una bendición. Me gusta ese cartel. Pusimos un cartel en todo el Congreso espectacular y decía, Salva Colombia, ten hijos, gigante. Eso le dio la vuelta al país, Víctor, y fue genial porque pusimos en discusión el tema, los hijos, lo que significan. Y entonces todos decían, no, es que son muy costosos. Y claro, entendemos que es verdad, traen consigo una responsabilidad, pero créanme que a veces o sea, que es más importante el amor, es más importante, las cosas más importantes son las que son las del corazón. Ahora bien, lo otro es secundario, pero hay que resolverlo, todo es muy importante y tenemos que trabajar por eso. Pero ojo, como dice el Señor, lo demás viene por añadidura. Cuando hay vida, cuando hay esperanza, lo demás viene por añadidura. Y eso veíamos comentarios espectaculares de gente con mucho esfuerzo, con muchos hijos, o con dos, o con uno, y decían, mi hijo es mi mayor bendición. No quería tener un hijo y cuando lo tuve cambió mi vida. Ahora bien, también recibíamos del otro lado los comentarios y pues la verdad es que eran pues comentarios muy tristes porque es que son una carga, es que son muy costosos, es que con un hijo no podría viajar. Yo digo, qué lástima porque por eso que ha pasado y que se ha difundido una tendencia antivida, Víctor, estamos como estamos y crece la violencia intrafamiliar. Porque claro, entonces si a una familia llega un hijo, ya no lo ven como una bendición, sino como una carga. Y entonces ese papá, esa mamá, lastimosamente se frustran y entonces lastimosamente viene la impaciencia y pueden maltratar a sus hijos, pero porque les han vendido eso. Así Entonces es, nosotros lo que tenemos es que buscar promover la vida, la familia. Yo la verdad, ya para terminar, sé que me estoy extendiendo, pero es que se emociona o no, Víctor, la verdad. Yo soy papá y mis hijos, yo veo fotos que manda mi esposa, pero cuando estoy con ellos digo, esto es la mayor bendición. Qué esfuerzo tan lindo el tener esta familia tan hermosa. Y saben que cuando van creciendo, cada vez se hace más fácil. Entre ellos juegan. Es más difícil tener un hijo o quizás dos. Cuando son un poquito más, entre ellos se ayudan, crecen juntos. El de arribita va ayudando. Eso es maravilloso, mejor dicho. Aquí nos podríamos quedar hablando de esto mucho tiempo, Víctor. así es. Mira que hoy es el mejor, yo siempre he dicho, este es el mejor momento para tener hijos. Es que si nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron familias numerosas cuando era mucha más precaria la situación de nuestra sociedad, pues hoy es mucho mejor tener hijos. Lastimosamente, la cultura antivida, como tú la llamas, metió y cambió el concepto de tener hijos, que es una bendición, por una carga, por una frustración, así lo venden. Pero quienes estamos de este lado de la historia, quienes estamos del lado correcto de la historia, no hemos entendido que esta batalla que estamos librando, que es espiritual, que es cultural, que es política, la ganamos teniendo hijos. Pues es que la contraparte no se está reproduciendo, no se está multiplicando. Y que lo digan, si no los musulmanes, por ejemplo, en Europa, que ya conquistaron Europa, ellos se dieron cuenta que no la pudieron ganar con guerras militares, entonces la colonizaron. Y nosotros no estamos haciendo la tarea. Nuestro grupo poblacional, nuestra sociedad, se creyó el cuento de no tener hijos y sabemos que si tenemos hijos ganamos la batalla por efecto natural de la vida. Si nuestra generación cumple con el mandato de multiplicarse y tiene de 4 hijos, como manda la palabra, de multiplicados y poblar la tierra, porque además una de las principales problemáticas que tiene nuestro país es que es un país que está despoblado. Imagínate que hay unas métricas que dicen que el número de habitantes por kilómetro cuadrado debe ser alrededor de 140. Y hoy tenemos municipios en Colombia donde el índice per cápita de habitantes es 7 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, hoy la principal problemática de nuestro territorio es que está despoblado. Hoy tenemos un campo improductivo porque está despoblado. Ahora, Víctor, no estoy diciendo claro, esto que la gente diga que hay que tener hijos para cultivar la tierra, sino que es hacer economía de comunidad. un dato clave ahí, que lo vimos en la Convención Provida, y no es un dato de Luis Miguel López, es un dato del Banco de la República. En el 2050, Víctor, seremos 45 millones de colombianos. Hoy somos alrededor de 52 millones. ¿Por qué vamos a hacer 45? Porque ya estamos viendo que mueren más personas de los niños que nacen. Entonces lo que va a empezar es a disminuir la población. Y además vamos a ser menor y más envejecida. Exactamente. Y viene el envejecimiento. Y entonces, ¿quiénes van a cuidar a nuestros abuelitos? ¿Quiénes los van a cuidar?
No hay sistema pensional que aguante esa realidad. No somos un país desarrollado. Y hablando de, no terminé el tema de Oviedo, yo dije una cosa en la convención y lo digo y lo voy a sostener porque lo que uno dice también allá, en donde sea, Oviedo no nos va a dar la solución. La solución la tenemos aquí y es volver a Dios, es volver a la familia importante, es volver a las bases, a lo que nos hizo grandes, a lo que, lo que ha hecho a nuestras ciudades, a nuestros departamentos, a Colombia, al mundo entero grande. Se nos está olvidando. Pero bueno, lastimosamente a veces Dios nos deja tropezarnos para volver a Él y a lo más importante. Y aquí está la solución. En la bancada Provida hablamos de las soluciones, promover la familia, también de lo que estamos viviendo, cómo quitamos esta anticultura de la vida. Bueno, qué pena, Víctor, hombre, pero ese dato es muy, muy preocupante. En el 2050 tenemos 45 millones de colombianos y desde el 2022 empezó a decrecer la población en Colombia. ¿Sabe qué ha detenido que no decrezca? Porque no hay un censo actualizado. Estamos decreciendo. Yo entiendo que ya no somos 52 millones según los datos del DANE, según los datos del Banco de la República, porque lo que aumentó la población fue la migración de extranjeros a Colombia, especialmente de venezolanos. Entonces eso aumentó la población. Desde el 2022 los colombianos estamos en decrecimiento y los venezolanos también pues están teniendo hijos, entonces ciertamente eso ha, entre comillas, pero es una tendencia irreversible en estos momentos. Y un dato, una historia interesante. Tengo un amigo en el Congreso, contrario a nosotros completamente, o sea, piensa contrario a nosotros. Le digo, hermano, yo solo le voy a decir una cosa y un dato. Ustedes no están teniendo hijos y nosotros sí. ¿Quién va a ganar la batalla? Le digo yo. Y el hombre quedó de para atrás, no puedo decir el nombre, pero se ríe. Después se me acercó y me dijo, hermano, ¿me daste frío? Yo, hermano, es que la naturaleza y Dios no se equivoca y habla por sí sola. La raza o la población que no se reproduce y no tiene hijos se extingue. Eso es ley natural. Si usted no tiene hijos, se extingue. Bueno, este tema de los hijos y de familia, que es nuestra esencia, lo que nos mueve, es muy interesante, pero también quiero que hablemos de un tema. ¿Cuál crees tú, a tu juicio, que ha sido el mayor error o desacierto de este gobierno? Yo creo que el mayor desacierto es la corrupción y la politiquería. Muchos pensaron pues que iba a ser un cambio por lo menos en ese tema. Miren, aquí hay dos puntos clave. Obviamente, primero, pues, gobierno de izquierda representa todo lo contrario a nosotros, pero ciertamente uno en la vida valora la coherencia, aún así que pensemos diferente. En el Congreso, por ejemplo, yo tengo muchos amigos de izquierda, pero que son coherentes. Y lo que dicen, lo que piensan, lo hacen. Y muchos también en el Congreso, eh, pues también me lo dicen, Miguel, nosotros te valoramos tu coherencia, porque siempre desde el principio has sido coherente y lo que dices, lo que piensas, lo haces. Y entonces, bueno, eso es un punto, pero el mayor desacierto es haberse metido con la politiquería, la peor politiquería de este país y la corrupción, y por ahí, eh, pero también es una realidad que el comunismo trae en sí un mal muy grande, y es que está aparte de Dios, por ende las decisiones que se toman van a ser muy incorrectas y las soluciones. Y segundo, ellos tienen un principio que es el fin justifica los medios. Entonces tengo que robar, tengo que matar, tengo que aliarme con el peor criminal de todos, me alío para buscar ganar el proyecto político que es la instauración del comunismo. Entonces es un proyecto político errado. Nosotros aquí, eso no vale ni cabe, no puede ser así, porque es que uno a Dios no le dice, hombre, es que aquí como la idea es llegar al poder y como vamos a hacer mucho bien, yo voy a hacer esto que no está bien, que no te agrada, Señor, y entonces no, eso no cabe. El fin no justifica los medios. Los medios tienen que ser lícitos para llegar al fin que buscamos. Si no, de nada vale lo que estamos haciendo. Eso es el primer desacierto. Y lo otro era como el acierto, ok, perdón, se me fue la paloma. Sí, sí, sí. Estamos hablando de los A desaciertos y ver, errores. yo creo que ellos han hecho, yo le valoro una cosa a la izquierda, y es que nos recordaron una discusión muy importante, y es las realidades sociales, los problemas sociales. La derecha, Víctor, se ha olvidado de esa realidad.
se puso a hacer números y se le olvidó la gente, se le olvidó el más pobre, se le olvidó el más necesitado, que eso mismo nos lo enseñó Cristo. Y eso es nuestra tarea, o sea, encontrarnos con mi hermano, pero el más necesitado. Y eso hay que valorarlo. El problema de la izquierda, lo digo yo y lo he dicho en campaña y lo digo ahora, es que ellos diagnostican muy bien el problema, pero la solución es la peor solución. Es como usted ir a un médico y le dice, hermano, usted tiene un problema en el cerebro, un dolor de cabeza, digamos. Bueno, el médico hizo un súper buen diagnóstico. Entonces, para solucionarte el problema, hermano, te voy a cortar la cabeza y así se te quita el problema. Y entonces uno dice, hermano, pues le solucionó el problema, lo mató. Entonces, entonces esa es la realidad del comunismo. Diagnostica más o menos bien, porque no vamos a decir que también, pero las soluciones son las incorrectas. Entonces, claramente es un proyecto inviable desde el punto de vista propio y con las ideas que tenemos y con la historia que se tiene y con todo lo que hemos conversado, pero ciertamente yo diría, bueno, nos trae una discusión que es importante y que el país, los empresarios, los dirigentes políticos, los dirigentes de hace muchos años se olvidaron de eso. Y nosotros creemos que eso es una discusión muy importante y que no se puede perder. Diría simplemente eso, pero al final pues tampoco legitimaría porque las soluciones no han sido las correctas, Víctor. Ok, sí, es real. Ellos tienen un diagnóstico medianamente bueno de lo que pasa en el país, pero las soluciones son ideológicas más que reales y los problemas no se solucionan con ideología, se solucionan con respuestas, con metodología, haciendo bien las cosas. Bueno, hablamos del gobierno, pero hablemos de la oposición. ¿Cuál crees tú que es el rol de la oposición y qué debería estar haciendo mejor hoy? Víctor, yo creo que otra cosa positiva, entre comillas positiva, se pudiera decir de esta realidad que estamos viendo en el país, es que nos está haciendo repensar el país por completo. Eh, porque la gente piensa que podemos estar mejor, pero a veces no piensa que podemos estar peor. Y la realidad de esto nos demostró es que tenemos unas instituciones muy frágiles y que en realidad tenemos que recordar el papel del Estado, de la sociedad, de la familia eh, y la estructura de Estado que tenemos, créanme que es muy débil. Otro gobierno de estos no lo aguantamos. Por eso el 2026, Víctor, es clave. No solamente las elecciones presidenciales, sino las elecciones en marzo al Congreso de la República. Son las elecciones quizás más importantes que podemos vivir, que vamos a vivir en el país. Y en eso tenemos que estar unidos en oración y en acción. Y ciertamente, eh, yo lo que veo es que en la oposición, y yo he estado ahí y me incluyo, eh, hemos sido reactivos y nos hemos dedicado a denunciar, pero necesitamos ser propositivos. Ya tenemos que estar y tener las soluciones concretas de país, pero estructurales, no de medias tintas, estructurales. Pero tenemos un problema, Víctor, muy grande en Colombia, que no es solamente derecha o izquierda, no es solamente los que estamos con Dios o los que están en contra de Dios, es la corrupción que tenemos en el país. Y tenemos que acabar con ese flagelo. Digamos que ahora tenemos que solucionar y tenemos que alcanzar, unirnos y sacar adelante el país. Pero luego tenemos que acabar con la corrupción en el país. Y tiene que ser desde abajo. No podemos pedirle eso a los políticos porque los politiqueros, ellos no se van a salir de ahí. Es la gente de a pie, la gente de fe, la gente buena, la gente sencilla, que tiene que entender que tenemos que votar por buenos líderes, que tenemos que participar. Entonces, básicamente, pues yo creo que una crítica es, hemos sido reactivos y necesitamos ahora ser propositivos y tenemos que repensar el país desde los principios, desde las bases, desde Dios, porque es que ahí están las bases sólidas, construir sobre la roca. Hemos construido también sobre ideología, hemos construido, o se ha construido un país sin Dios, y eso la verdad es que es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Y ciertamente, pues tenemos que empezar a armar el país con equilibrio de poderes. Por ejemplo, un ejemplo concreto. El presidente ha destruido el sistema de salud adrede. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la ley, dijeron es que el que decide el presupuesto para la salud en Colombia es el presidente y el Ministerio de Salud. No pusieron un tema técnico, no armaron una junta directiva,
que tuviera gente del gobierno, pero también independiente, para que eso fuera un tema técnico y que se cuidara. Los recursos de la salud no pueden faltar, sea lo que sea, y no podemos entrar en una discusión ideológica. Es que la salud no es de derecha o de izquierda. La salud es la necesitamos todos y el más necesitado. Y miren, se volvió una discusión ideológica y hoy se están muriendo los pacientes en hospitales. Hoy no se están entregando los medicamentos. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, ellos quieren implantar un sistema estatal, que es el que ellos, la visión que tienen, y la única forma es, bueno, entonces le quito recursos, le echo la culpa a unos, a otros, no voy a defender a las EPS corruptas, pero sí hay unas que han hecho y han tratado de hacer su labor muy buena. Y miren, aquí la corrupción es la que hay que acabar. Pero es que un sistema no se puede atacar porque hay corrupción. No, si el sistema es bueno, pues promovámoslo, pero acabemos la corrupción. ¿Me comprenden? Entonces ellos obviamente, a través de quitarle el presupuesto, por ejemplo, hoy la salud necesita 100 pesos, le están dando 90. Y entonces por eso no está funcionando. ¿Pero para qué? Para destruir el sistema y ellos instaurar un sistema estatal de visión comunista, socialista que ellos tienen. Esa es la realidad que vivimos. Pero claro, ¿eso qué nos trae? Una estructura débil de Estado. Dios mío, se me va a descargar esto en 5% luz. Si podemos poner voy a poner el celular desde el otro, Víctor, y si podemos entrar. Eh, bueno, aquí tengo el cargador. Pongámoslo a cargar acá con el computador. Creo que aquí nos podemos salvar. Entonces, Víctor, no sé si me comprendiste. Necesitamos ahora, esos temas no pueden ser, tenemos que cambiar eso. Entonces, por eso propusimos un proyecto de ley para que haya una junta directiva que decida los recursos de la salud. Tema de defensa, claro, socavadamente han estado quitándole recursos al Ministerio de Defensa, a la fuerza pública, y hoy los resultados que tenemos. Entonces, un presidente con ideología que no, venga, tiene que haber ejercicio de poderes y tiene que ser, entonces, por ejemplo, entonces nos tocará pensar si es que los ministros que elija el presidente tendrá que pasar por el Congreso. ¿Para qué? Para que entonces haya un equilibrio de poderes. Voy a conectar esto y seguimos, Víctor. Adelante, hermano. Ok, dale, bien. ¿Pueda? Bueno, hablamos de salud, hablamos un poco de cómo este gobierno ha tratado y ha gobernado, más que ha tratado, ha gobernado con ideología más que con capacidad técnica. Y hablemos de un tema muy importante, la educación. Hablemos de educación. ¿Cómo es nuestro sistema educativo? ¿Qué hay que mejorar en nuestro sistema educativo? Porque hoy el Estado decide qué estudian, qué aprenden y cómo aprenden nuestros hijos en el colegio. Bueno, nosotros en el Congreso, una de nuestras banderas fue la de libertad para educar a los hijos, Víctor. Y yo creo que hoy logramos todavía, entre comillas, sostener una libertad, porque, por ejemplo, hemos detenido unas 10 iniciativas que han querido implementar, por ejemplo, la ideología de género, Víctor, en los colegios. Y no queremos adoctrinamiento en los colegios. Queremos matemáticas y español, y que pongamos a nuestros hijos a volar en esos temas y a que sean, que tengan mente crítica, que, bueno, que se eduquen especialmente en eso. Pero le hemos dejado la educación en principios, en valores, en virtudes a los colegios. Y esa no es de los colegios, esa es de los padres. Pero claramente, como lo decías, desde el 91 o mucho antes, ha venido esa tendencia a delegar la función al Estado, pero con unas ideas que vienen de afuera que dicen que los hijos no son de los padres, sino que son del Estado. Eso es un problema gigante. Porque entonces nuevamente el Estado adoctrina y pues le enseña a los niños lo que quieran y pues eso puede ayudar nuevamente a cualquier proyecto político que quiera adoctrinar a los hijos. Entonces, el gran problema que hoy tenemos es que los padres se han olvidado de que es que los hijos son de los padres y que son ellos los que tienen que ejercer y tienen que educar a sus hijos en valores y principios, lo que el Estado no podrá hacer. Yo creo que es un punto de discusión. Tenemos que fortalecer las escuelas de padres. Hoy tenemos y los grandes problemas que hemos visitado colegios y dicen es que los padres ahora parece que no están presentes. Entonces, aquí tratando de resolver los problemas que tienen que resolver en la casa. Los problemas, por ejemplo, de afectividad, es que el colegio no logra solucionarlos. Los profesores tienen muchos estudiantes y necesitamos es que los padres vuelvan a la educación de sus hijos. Yo creo que es una tarea, pero el Estado tiene que entender eso y promover eso. Pues que el Estado no ayuda a eso. Más bien lo que quiere es quitar los padres de la educación de los hijos para adoctrinar. Entonces,
Yo sé que nos queda poco tiempo, yo creo que ese es un punto clave, Víctor, y es lo que hemos tratado de promover incluso desde el Congreso de la República, en proyectos que hemos radicado. Hay un proyecto que se llama Los Padres Educan, ese es el nombre que hemos radicado desde nuestro equipo de Unión Familia, pero que además también tiene el apoyo de la bancada Provida del Congreso y de la familia. Eh, y es justamente recordar eso, los padres son los que educan. Y necesitamos libertad para educar libertad a los padres para educar los hijos y que eso quede claro, aunque está en la Constitución, pero ahora nos toca defender lo que ya está en la Constitución, porque la Corte Constitucional pretende dar otras interpretaciones, pues ciertamente listo, nosotros estamos haciendo la tarea, pero recordando el papel de los padres para educar los hijos y que nuevamente el Estado tiene que volver a eso, es decir, a promover la familia y que los padres estén ahí presentes. Yo creo que eso es un punto clave, fundamental, Víctor, y todo el Estado tiene que volcarse a eso, porque es como nuestros niños estarán mejor. Es la única manera, porque si los sacamos de la casa, si los sacamos de sus redes de apoyo, créame que seguiremos teniendo los problemas que estamos viviendo hoy. Y eso es clave, las escuelas de padre, los padres siendo responsables de la educación de sus hijos y no entregando de los hijos a FECODE. Hay que recordarle a las familias colombianas que los hijos son de la familia, son del hogar, son de los padres, no son hijos de FECODE. FECODE se los va a adoctrinar para que salgan como zombies a romper el país, a destruir lo que ya hemos construido con tanto trabajo y con tanto esfuerzo en nuestra sociedad. Vamos a ir cerrando este espacio para que y vamos a generar unos más adelante, en los próximos meses vamos a estar nuevamente conversando con Luis Miguel. Yo quiero que cerremos ese espacio, Luis Miguel. Tengo entendido que hoy eres representante de la Cámara, como lo dijiste, pero que estás trabajando para repetir un espacio en los próximos 4 años. Es vital para la defensa de la vida, de la familia, de la libertad, que hombres como tú puedan permanecer en ese espacio, que no es fácil, estás en un partido grande, pero en un partido que exige un trabajo muy fuerte para poder conservar una curul de las 17 que tiene el departamento de Antioquia. Déjanos aquí una invitación a nuestros amigos para que conozcan a Luis Miguel, para que sigan el trabajo y para que aquellos que, al igual que yo, defienden la vida, la familia y la libertad como pilares de una sociedad libre y desarrollada, que puedan seguir a Luis Miguel, que puedan conocer su trabajo y que si entendiendo lo que tú haces y si se sienten identificados con tu trabajo legislativo, deciden acompañarte en esta lucha y en esta batalla cultural, política y espiritual, pues te puedan acompañar cuando las urnas sean abiertas el 8 de marzo del próximo año. Víctor, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, pues hoy estamos en esta misión. Un día pedimos la ayuda de las familias antioqueñas para esta labor y de verdad que estamos muy agradecidos. Ha sido estos casi, bueno, un poco más de 3 años ya de un trabajo intenso para cumplir y honrar la palabra que dimos. Eh, y creo que ha sido pues un trabajo eh, con mucho esfuerzo. Pues la verdad es que ha sido muy bonito servirle a mi país. Y ahora, pues justamente el equipo de las familias, Unión Familia, el equipo que es quien decide, pues porque la verdad aquí somos un equipo, Víctor, no es una decisión propia, sino más bien es el equipo que me pidió, eh, ellos tendrán sus circunstancias, yo apenas un servidor y un siervo inútil y por ahí a veces decimos un burrito, la verdad es que nos sentimos muy incapaces para esto, pero bueno, también Dios a veces encomienda misiones, el equipo me ha pedido nuevamente volver a servir en este espacio en la Cámara de Representantes por Antioquia y decirle a Dios no es muy complejo, es muy difícil, lo hablé con mi esposa y nuevamente queremos servirle a las familias antioqueñas en la Cámara de Representantes, las elecciones son el próximo año y bueno, pues estaremos desde el 8 de diciembre que empiezan las elecciones eh, a contarles un poco más de lo que se viene, de todo lo que hemos hecho. Los invito a que nos acompañen, que encuentren nuestras redes, ahí en Instagram, en todo, que vean todos los debates que hemos tenido, el proceso dentro de la bancada Provida, de la familia, defender el país, porque obviamente lo hemos hecho de manera integral, los debates que hemos hecho en todo sentido, en la reforma pensional, en la defensa del país, porque sabemos que no ha sido fácil, pero yo creo que Dios ha sido muy grande porque nos ha regalado también
la bendición y la gracia de que pues hemos logrado contener, y aunque el gobierno quizás ha logrado pasar cosas por el Congreso, hemos logrado que no se pasen locuras por el Congreso, que no nos cambien el país que amamos y que queremos. Y hoy tenemos una oportunidad el próximo año de, pues, recuperar el país. Y estamos en esta tarea. Vamos a estar en ese sentido ahí, molestándolos y buscando que nos puedan acompañar en esta labor, en este equipo de las familias, en Unión Familia, y luego estaremos contándoles, obviamente, lo que se viene, que será muy grande. Y esta Antioquia que es de Dios, de familia, de trabajo, es una belleza. Tenemos que defenderla. Pero no solo Antioquia, sino el país. Así que no, pues humildemente aquí estamos, sobre todo que nos den la oportunidad de que nos conozcan, de que sepan lo que hemos hecho y lo que queremos hacer. Y al final, bueno, Dios sabrá mejor qué quiere, porque al final los resultados no son nuestros, son de Él. Y bueno, no, aquí estamos, Víctor. Gracias por este espacio. Gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharnos, de estar aquí, de también todo el apoyo, las oraciones. Yo sé que ha sido un clamor de todos, de un pueblo que ora, el que hoy nos tiene acá, el que hoy yo creo que nos tiene con esperanza de sacar adelante un país, de la oportunidad que tenemos el próximo año es clave. Y bueno, a estar unidos, Víctor. Esa es la mayor misión, a estar Así es. unidos. Sí, Luis Miguel, gracias por aceptar la invitación, gracias a los que se conectaron, a los que lo van a ver más tarde o mañana, gracias por tomarse el tiempo. Ese es un espacio, como les digo, desde la sociedad civil para poder construir país y bueno, en este caso nos compete Antioquia y recuerden que como dice el gobernador, si Antioquia salva, tenemos una responsabilidad inmensa con el país, son 17 representantes a la Cámara que elige este departamento. Hay que hacerlo de manera responsable y quienes defienden la vida, la familia, la libertad, la propiedad privada, pues aquí les dejo a un amigo, a un soldado que ha dado esta batalla incansablemente para que lo conozcan, para que sepan un poco más de él. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí y que Dios les bendiga y mi Dios les pague. Víctor, gracias. Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.